Buen día, mi nombre es Camilo Andrés Morales Ortiz, estudiante de investigación criminal, y a continuación daré cuenta de las pautas relacionadas con la actividad número 8 dentro de la asignatura Delitos Informáticos. Bueno, para empezar, eh, se escogió el artículo 269G de la Ley 1273 del 2009. Ese artículo habla sobre la suplantación de sitios web para capturar datos personales. Este hecho penal indica lo siguiente: el que con objeto ilícito y sin estar facultado para ello diseñe, desarrolle, trafica, venda, ejecute, programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de tal manera que haga entrar al usuario a un IP diferente en la creencia de que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena más grave. La pena señalada en los dos incisos anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad si para consumarlo el agente ha reclutado víctimas en la cadena del delito. Adicionalmente, la Ley 1273 del 2009 adiciona un nuevo bien jurídico al Código Penal denominado de la protección de la información y de los datos. Además, tipifica la conducta ilícita de suplantación de sitios web para capturar datos personales en su artículo 269G e implementa sanciones pecuniarias y privativas de la libertad al autor material del tipo penal con el fin de reducir la comisión de dicho delito. Aparte de esta previsión penal, encontramos en la ley 1480 del 2011 por la cual se regula todo el ámbito relacionado con la protección al consumidor. Se crea un mecanismo que ampara los derechos del consumidor ante estas ante estas eventualidades relacionadas con la suplantación que acá anteriormente pues indiqué, porque generalmente este tipo, el hecho penal o el delito anteriormente señalado, se da más que todo en el ámbito comercial. Entonces, la Superintendencia de Industria y Comercio pues tiene este amparo de protección al consumidor cuando se presentan pues, fraudes informáticos. Bueno, para comprender un poco las características del tipo penal del artículo 269G, es importante hacer una descripción de cuáles son las características de este tipo penal. Por un lado, es un tipo subsidiario alternativo porque por el contenido del elemento del tipo básico de fraude o estafa, pero se diferencia por las modificaciones que utilizan para su consumación. Tipo compuesto mixto, al designar varias conductas, pero la realización de una o cualquiera de ellas configura el delito. Tipo cerrado, para describir con claridad y precisión las modalidades fraudulentas, siguiendo cada una de las maquinaciones, artilugios o manipulaciones urdidas por el ciberdelincuente. Retomándolo del tipo compuesto mixto, vale aclarar que el tipo penal que se escogió pues para esta actividad posee varios verbos rectores. Continuando, encontramos que también es un tipo de resultado por describir daño fraudulento en su actuar, un tipo de acción por describir modelos de comportamiento de comisión. Tipo común, porque al prescribir que la conducta se realiza con un sujeto sin condiciones especiales, es decir, que no, el sujeto activo no reviste ninguna condición especial y puede ser hecho punible realizado por cualquier persona. Tipo pluridefensivo, porque protege el patrimonio económico y la información de datos. Tipo de peligro presunto, porque las conductas que se describen alcanzan a potenciar o amenazar para el objeto de la acción.
Bueno, un poco el contexto relacionado con el artículo 269G. Encontramos una estadística bien importante de la superintendencia financiera. Allí encontramos que para el año 2011 se presentaron 35.555 acciones de protección del consumidor, de las cuales 5 corresponden a fraudes informáticos. En el 2014 fueron 4, en el 2015 fueron 8 y en el 2016 solamente se presentó una del universo de 48.234 solicitudes de protección al consumidor. Adicionalmente, en la República de Colombia, entre los años 2015 y 2016, el Centro Cibernético Policial recibió 674 incidentes relacionados con modalidad de phishing. Eh, este tipo penal, el 269G, se puede cometer por dos vías. Una que es por los denominados mailers, que son spammers o hackers que tienen la capacidad de enviar un gran número de correos electrónicos fraudulentos. Se hace generalmente a través de bots. Una red de bots consiste en un número de computadoras que han sido comprometidas y que pueden ser controladas por un mailer. Las botnet también se configuran con frecuencia a redes de zombie. También se puede realizar por una categoría que se denomina los coleccionistas. Son piratas informáticos que han creado los sitios web falsos donde son direccionados los usuarios por el spam fraudulento y que activamente le pide a la víctima que proporcione información confidencial como sus nombres de usuario, contraseñas y números de tarjetas de crédito. La suplantación de identidad web más que todo se da por el phishing. Eh, el término phishing es un lenguaje tecnológico y es un concepto informático utilizado para describir la captación ilícita de información privada mediante la suplantación de un sitio web, la cual se realiza con artificios informáticos restringido por su uso delictivo. El cibercriminal, conocido como phisher, suplanta una persona o empresa de confianza utilizando una comunicación oficial. Se observa que el fraude más usado para el hurto en medios informáticos en el contrato bancario de cuenta corriente es el phishing, siendo esta una de las modalidades más importantes pues para realizar el tipo penal del artículo 269G. Bueno, como se seleccionó este tipo penal mediante la técnica no presencial y phishing, se realizó pues el siguiente caso mediante la ingeniería social, que nos permite tener información básica relacionada con las víctimas, esto con el ánimo de generar confianza, empatía. Para el presente caso se utilizó la pasión del fútbol, algo muy común en las personas y que generalmente representa un gusto generalizado. El procedimiento aplicado fue el siguiente: se creó el correo electrónico federacioncolombiana@gmail.com sobre que relaciona a la Federación Colombiana de Fútbol. Se utilizaron logos de la Federación Colombiana de Fútbol y su aliada el canal Caracol, y el mensaje se envió a dos contactos que son amigos, a los cuales se les explicaría el contexto del email en caso de que respondieran, esto con el ánimo de evitar cualquier dificultad. Allí en este email se solicitaba datos como nombres completos, número de identificación y su fecha de expedición, fecha de nacimiento y lugar de residencia. Aunque estos datos puedan parecer irrelevantes, no lo son, porque muchos sitios web solicitan esta información para validar el ingreso del usuario, como por ejemplo las plataformas bancarias. Bueno, este es el mensaje que se envió, donde se puede apreciar los logos de la Federación Colombiana de Fútbol, relacionado con el Mundial de Qatar, el contenido y un correo electrónico pues que generara confianza al tener el nombre de la Federación Colombiana y sus respectivos logos.
Como conclusión, se obtuvo que un contacto amigo suministró los datos que se requerían en el correo. Mediante la técnica de phishing es posible obtener información más personal de las víctimas mediante el empleo de estrategias encaminadas a estimular un gusto, una pasión o una habilidad de la víctima. Muchas gracias a todos, les deseo un feliz día.